Estamos a 50 años del Novus Ordo Missae, estamos a 50 años de la Segunda Reforma Protestante. Con esa reforma no católica comenzó la operación de supresión del Santo Sacrificio. Luego de haber estudiado la historia de la Santa Misa desde San Pedro hasta San Pío V y de haber analizado las diversas partes de la Santa Misa del rito romano y sus correspondientes oraciones, hemos considerado los antecedentes remotos e inmediatos de la nueva misa. A continuación, emprendimos el estudio general y particular de la misma, y de ese modo consideramos los autores y los fines del Novus Ordo Missae, examinamos la explicación dada por los innovadores modernistas sobre el mismo, especialmente hemos considerado la Institutio Generalis. Y una vez acabado este análisis, comenzamos el estudio de los cambios producidos en el Ordo Missae propiamente. Los reformadores, como sabemos, querían absolutamente la desaparición del misal romano, el aniquilamiento del rito romano. Y entrando entonces en los detalles, realizamos un estudio de los ritos del Novus Ordo Missae. Continuamos luego con el análisis de algunos temas en particular, primero desde el punto de vista canónico, para detenernos en lo que llamamos una legislación revolucionaria, y vimos en detalle el ataque a la bula Quo Primum Tempore del Papa San Pío V por medio de la Constitución Missale Romanum de Pablo VI. Y luego tuvimos que considerar los dos indultos de 1984 y 1988, así como el pérfido motu proprio Summorum Pontificum de Benedicto XVI. Y habiendo concluido expresando que la misa no basta para corresponder a la fe, dijimos que por eso hay que destacar que no se puede volver a la fe por medio del birritualismo, rezando o asistiendo a la misa tradicional, a la misa católica y al mismo tiempo o de vez en cuando a la misa bastarda, a la misa nueva. Lo que se impone es la llegada para aquellos que nunca rezaron o nunca asistieron a la misa tradicional, o la vuelta a la única misa romana por medio de la verdadera fe. Si no se regresa a la profesión íntegra de la fe, sin rupturas con la tradición, la dialéctica con el misal romano no dejará de ser una diabólica astucia. Y por eso recordamos las palabras de Monseñor Marcel Lefebvre. Él dijo: no es una pequeña cosa la que nos opone. No basta que se nos diga pueden rezar la misa antigua, pero es necesario aceptar esto. No es solamente eso lo que nos opone, es la doctrina. Y por lo tanto, llegamos al momento de comenzar ya el estudio teológico de la misa montiniana, la misa bastarda. Y previamente se hizo necesario establecer los principios de la teología católica sobre el santo sacrificio de la misa, lo cual estudiamos en tres cuestiones. Primero, los sacramentos en general, especialmente su significación y la intención del ministro, para poder aplicarlo luego a la misa. Luego vimos la Sagrada Eucaristía como sacrificio, es decir, el sacrificio sacramental, y cuál es la esencia de este sacrificio de la Santa Misa. Y por último consideramos la epíclesis, la forma de las dos consagraciones y el tono en que han de ser pronunciadas las palabras de la forma. Después de este largo estudio, estábamos ahora sí, ya en condiciones de aplicar toda esta doctrina y analizar a su luz los cambios producidos en el nuevo desorden de la misa. Y lo hemos previsto mediante los últimos tres especiales, que debían tratar los siguientes temas: el ofertorio y las nuevas plegarias eucarísticas, la epíclesis y la forma, y por último el tono narrativo con algunos apéndices importantes, como la cuestión de la celebración cara al pueblo, los abusos de las traducciones, si realmente son abusos, y por último si se puede aceptar una consagración dudosa.
Gracias a Dios ya pudimos presentar el primero de estos temas, es decir, en el último especial hemos considerado el ofertorio y las nuevas plegarias eucarísticas, y nos corresponde hoy tratar el segundo, es decir, todo lo referente a la epíclesis y a la forma de este sacramento, para dejar entonces ya, Dios mediante, para el último de este largo peregrinar con el Novus Ordo Missae, el tono narrativo y esos apéndices importantes. Comencemos entonces con el especial de hoy, dedicado a la epíclesis y a la forma del sacramento de la Sagrada Eucaristía. En el nuevo misal se introdujeron en las plegarias eucarísticas 2, 3 y 4 la epíclesis de consagración o invocación al Espíritu Santo. En el canon romano, como sabemos, ya lo hemos visto en un especial anterior, la oración Quam oblationem dice así: la cual oblación te suplicamos, oh Dios, te dignes hacerla en todo, y aquí traza el signo de la cruz sobre las ofrendas, bendita, un signo de la cruz, aprobada, otro signo de la cruz, confirmada, el tercero, razonable y agradable, a fin de que se convierta para nosotros, y ahora traza el signo de la cruz una vez sobre la hostia y la otra sobre el cáliz, diciendo: en el cuerpo y la sangre de tu amadísimo Hijo, Señor nuestro Jesucristo. Repito entonces esa oración Quam oblationem que hemos estudiado en el último especial, al cual remito. Esa oración dice así, sin detallar lo que indica las rúbricas: la cual oblación te suplicamos, oh Dios, te dignes hacerla en todo, bendita, aprobada, confirmada, razonable y agradable, a fin de que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu amadísimo Hijo, Señor nuestro Jesucristo. Ahora bien, en el misal montiniano nos encontramos con, en la plegaria eucarística primera, la rúbrica dice, le manda al sacerdote, extendiendo las manos sobre las ofrendas, dice. Tengan en cuenta, los que conocen la misa tradicional, es como si se tratase de la oración Anquigitur. Extiende las dos manos sobre las ofrendas, sobre el cáliz y la hostia. Entonces, extendiendo las manos y dejándolas así, extendidas sobre las ofrendas, dice: bendice y santifica, Padre, esta ofrenda, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de tu Hijo amado, Jesucristo, Señor nuestro. Observen bien, sobre todo en el texto, lo tienen bien detallado en rojo, rúbrica, viene de rubrum, rojo en latín. Observen bien la rúbrica que ordena extender las manos sobre las ofrendas sin ningún signo de cruz. En el misal tradicional no se extienden las manos sobre las ofrendas, se trazan 3 signos de la cruz sobre las ofrendas, al decir las palabras bendita, aprobada, confirmada, razonable y agradable, y luego un signo de cruz sobre la hostia y otro signo de cruz sobre el cáliz. Acá se extienden las manos sobre las ofrendas y se suprimen los 5 signos de la cruz. En la plegaria eucarística 2, la rúbrica dice: el sacerdote con las manos extendidas, es decir, a la altura de sus hombros, abiertas, extendidas en ese sentido, dice: santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. La rúbrica ahora manda: junta las manos y las extiende sobre las ofrendas. Y dice: por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu. E introducen otra rúbrica: juntan las manos y traza el signo de la cruz sobre el pan y el cáliz conjuntamente, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Les leo de nuevo la oración, porque después es importante para la explicación que seguirá. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad.
Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. La plegaria eucarística número 3 dice directamente: junta las manos y manteniéndolas extendidas sobre las ofrendas, dice: por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti. La rúbrica ahora dice: junta las manos y traza el signo de la cruz sobre el pan y el cáliz conjuntamente, diciendo: de manera que sean el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Junta las manos nuevamente para decir que nos mandó celebrar estos misterios. Leo la oración: por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Por último, en la plegaria eucarística 4 encontramos la rúbrica: junta las manos y manteniéndolas extendidas sobre las ofrendas, dice: por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas. Viene la rúbrica que indica: junta las manos y traza el signo de la cruz sobre el pan y el cáliz conjuntamente, diciendo: para que sean el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Última rúbrica: junta las manos y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna. Releo la última oración en la plegaria 4: por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas, para que sean el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna. Es importante que lean en el texto. Aquellos que están escuchando mientras están haciendo otra cosa, no habrán entendido absolutamente nada y pensarán que esto no es importante. Relean, además yo pongo las imágenes de esas plegarias eucarísticas donde se ve bien esas rúbricas. Yo lo único que puedo decir a los que simplemente escuchan y distraídamente, que debemos destacar que en las 3 nuevas plegarias eucarísticas, la rúbrica indica primero mantener las manos extendidas sobre las ofrendas, luego juntarlas para después trazar un solo signo de la cruz sobre el pan y el cáliz conjuntamente. Vean la diferencia ya con la oración Quam oblationem del rito tradicional. Pero además, en las 2 primeras, la primera plegaria eucarística y la segunda, la primera la que ellos dicen que es el canon romano, y la primera innovación, entonces primera y segunda plegarias eucarísticas, se lee: sea para nosotros cuerpo y sangre, en la primera, y sean para nosotros el cuerpo y la sangre. Mientras que en las 2 últimas, la tercera y la cuarta, nos encontramos con sean el cuerpo y la sangre, sin la frase para nosotros. De todo esto se sigue, por ejemplo, simplemente, si en una misma capilla, en una misma iglesia, se rezan 2 eucaristías conciliares, utilizando anáforas diferentes, la primera y la tercera, por ejemplo, o la primera y la cuarta, o la segunda y la tercera, o la segunda y la cuarta, sea por el mismo sacerdote o por 2 sacerdotes distintos, la epíclesis no es la misma. Desde ese punto de vista tendríamos 2 eucaristías conciliares distintas, en una sola oración que es la epíclesis. Iguales comprobaciones podemos hacer respecto a otras oraciones. El mismo sacerdote, si dice misa el mismo día, o si quieren el sábado y el domingo, y utiliza anáforas diferentes, plegarias eucarísticas diferentes, dice 2 misas distintas. Ahora bien, los mismos modernistas, los conciliares, comentan la epíclesis de este modo. Ellos dicen:
De igual manera que por la acción del Espíritu Santo en el seno de una virgen, entre paréntesis María, el Verbo se hizo carne, así también ahora por la acción del Espíritu Santo en el seno de una virgen, entre paréntesis la Iglesia, se hace presente Cristo en la Eucaristía. Repito, de igual manera que por la acción del Espíritu Santo en el seno de una Virgen María, el Verbo se hizo carne, así también ahora por la acción del Espíritu Santo en el seno de una Virgen, la Iglesia, se hace presente Cristo en la Eucaristía. Por la acción del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que, ellos continúan, es el Espíritu Santo el que, de modo muy especial en la Eucaristía, hace la Iglesia y la congrega en la unidad. Después del santo, o sea, Sanctus, 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 después del santo, la plegaria eucarística continúa con la epíclesis. Etimológicamente tiene el sentido de llamar sobre, invocar sobre, pidiendo que la fuerza del Espíritu Santo descienda sobre los dones. Y continúan ellos con su explicación. La Institutio Generalis lo expresa así. La Iglesia, por medio de invocaciones especiales, implora la fuerza del Espíritu Santo para que los dones ofrecidos por los hombres sean consagrados, es decir, se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Cristo, y para que la víctima inmaculada que se va a recibir en la comunión sirva para la salvación de quienes van a participar en ella. Y continúan: el sacerdote imponiendo sus manos sobre las ofrendas, fíjense, imponiendo sus manos sobre las ofrendas, no es así en las 4 plegarias eucarísticas. El sacerdote, imponiendo sus manos sobre las ofrendas, pide pues al Espíritu Santo que, así como obró la encarnación del Hijo en el seno de la Virgen María, descienda ahora sobre el pan y el vino y realice la transustanciación de estos dones ofrecidos en sacrificio, convirtiéndolos en cuerpo y sangre del mismo Cristo. Y siguen ellos explicando, ya llegamos al término de su explicación. Para las iglesias orientales es este el momento de la transustanciación, mientras que la iglesia latina la ve en las palabras mismas de Cristo, es decir, en el relato memorial: esto es mi cuerpo. En todo caso, siempre la liturgia ha unido en Oriente y Occidente el relato de la institución de la Eucaristía y la invocación al Espíritu Santo. El Espíritu Santo aparece como el santificador, el que santifica las ofrendas. Aquel Espíritu que vivificó el cuerpo de Jesús en la resurrección transforma ahora los dones en el pan de vida. Hasta aquí el comentario modernista. Para entender bien cuál es el significado de la epíclesis, hay que ir al especial último, al anterior de este. No puedo repetirme aquí nuevamente. Pero hay más. En todas las innovadoras plegarias, esas plegarias eucarísticas nuevas, hay una segunda epíclesis, una segunda invocación del Espíritu Santo llamada epíclesis de comunión. Según ellos, según los modernistas, ellos dicen, esta invocación pide al Espíritu Divino que realice el cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de tu Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. E insisten, por obra del Espíritu Santo nace Cristo en la encarnación, se produce la transustanciación del pan en su mismo cuerpo sagrado y se transforma la asamblea cristiana en cuerpo místico de Cristo, la Iglesia de Dios. Es pues el Espíritu Santo el que, de modo muy especial, en la Eucaristía, hace la Iglesia y la consagra en la unidad. Y concluyen, el Espíritu Santo hace posible que la Iglesia, unida a Cristo y a su sacrificio, se ofrezca con Él al Padre. Por eso, la plegaria eucarística 3 pide que Él, el Espíritu Santo, nos transforme en ofrenda permanente. La Eucaristía es el sacrificio del Cristo total, la cabeza y los miembros. Así nuestras vidas
se deben ofrecer cada día al Padre por medio de Cristo en el Espíritu Santo. Para los que lean en el texto, presento una imagen de un nuevo misal en castellano donde está enmarcada la segunda epíclesis. Resumiendo, el nuevo misal, fruto de la reforma litúrgica posconciliar, ha puesto 3 nuevas plegarias eucarísticas, además de la plegaria primera, que según ellos es el canon romano, el canon tradicional, aunque no lo es. Uno de los aspectos salientes, común a todas estas nuevas plegarias o anáforas, es la explicitación de una doble invocación a Dios por la venida del Espíritu Santo, a lo cual llaman epíclesis. La primera, después del Sanctus y antes de la narración de la institución, como dicen ellos, a fin de que venga con su poder santificador sobre las ofrendas de la Iglesia para convertirlas en el cuerpo y la sangre de Cristo. A esta le llaman epíclesis consagratoria. La segunda, después de la anamnesis o memorial, a fin de que venga sobre los comulgantes, quienes serán alimentados con el cuerpo sacramental de Cristo para ser más estrechamente congregados en la unidad de su cuerpo eclesial. Y hasta la llaman epíclesis de comunión. La instrucción general, Institutio Generalis, del misal romano, contiene en el número 55 una enumeración de los principales elementos de la plegaria eucarística, como la llaman ellos. En los incisos C y D se refieren sucesivamente a la epíclesis y a la narración de la institución. El punto C dice epíclesis. Con ella la Iglesia, por medio de determinadas invocaciones, implora el poder divino para que los dones que han presentado los hombres queden consagrados, es decir, se conviertan en el cuerpo y sangre de Cristo, corpus et sanguinis Christi fiat, y para que la víctima inmaculada que se va a recibir en la comunión sea para salvación, sit in salutem, de quienes la reciban. Entonces, en aquella Institutio Generalis del año 69, se leía en este inciso C, epíclesis. Con ella, la Iglesia, por medio de determinadas invocaciones, implora el poder divino para que los dones que han presentado los hombres queden consagrados. En la versión del año 1970 se lee epíclesis, con ella la Iglesia, por medio de determinadas invocaciones, implora la fuerza del Espíritu Santo. En vez de implora el poder divino, especificaron, implora la fuerza del Espíritu Santo. En el punto D de esta Institutio Generalis número 55 dice narratio institutionis, narración de la institución. 2 puntos, por las palabras y por las acciones de Cristo se representa aquella última cena en la cual el mismo Cristo instituyó el sacramento de su pasión y resurrección, cuando dio a sus apóstoles su cuerpo y su sangre bajo las especies de pan y vino, para que comieran y bebieran, dejándoles el mandato de perpetuar el mismo misterio. Como puede apreciarse entonces, la epíclesis es presentada como una oración donde se implora el poder divino o el poder, la fuerza del Espíritu Santo, y se presentan juntos los dos significados de consagración y comunión antes de las palabras de la institución que constituyen la forma de este sacramento. Con estas palabras, con estos gestos que las acompañan, se dice que se realiza el sacrificio de Cristo. Por lo tanto, cabe preguntar, ¿la consagración se obra en virtud de las solas verba Christi o por la epíclesis? Si la consagración, la transustanciación, diríamos nosotros, ¿se obra en virtud de las solas palabras de Cristo o se obran por la epíclesis? La única respuesta conforme al conjunto de la tradición
es que la consagración se obra en virtud de la palabra de Cristo al instituir la Eucaristía, evidentemente. Son las palabras de nuestro Señor Jesucristo, las mismas que Él pronunció al instituir la Sagrada Eucaristía, las que obran, las que operan la transustanciación. La forma de este sacramento son las palabras mediante las cuales el Salvador consagró este mismo sacramento. Son esas palabras la forma. Pues bien, la doctrina común y cierta de la Iglesia Latina, apoyada en el magisterio pontificio, es que las palabras de Cristo en la última cena son necesarias, pero también suficientes para una consagración válida. Las palabras de Cristo en la última cena son necesarias, ciertamente, pero también suficientes para una consagración válida. Ahora bien, a la objeción que dice, es absolutamente cierto que la virtud divina actúa en este sacramento, luego es superflua la petición que hace el sacerdote de que se realice este sacramento cuando dice, santifica plenamente esta oblación, etc., con la epíclesis del misal tradicional, el quam oblatione. A esta objeción que dice que sería superflua la petición que hace el sacerdote en la epíclesis verdadera, la tradicional, Santo Tomás ya había respondido. Está en la tercera parte, cuestión 83, artículo 4, en la respuesta a la séptima objeción. El Santo Doctor dijo, la eficacia de las palabras sacramentales puede ser impedida por la intención del sacerdote. Puede ser impedida por la intención del sacerdote. Y no puede decirse que sea superfluo pedir a Dios lo que sabemos que Él realizará con absoluta certeza. No puede decirse que sea superfluo pedir a Dios lo que sabemos que Él realizará con absoluta certeza. De la misma manera que Cristo pidió su propia glorificación. Sin embargo, continúa el Santo Doctor, no parece que el sacerdote ore ahí para que se realice la consagración. Entonces el sacerdote, al pronunciar las palabras de la epíclesis, no reza ahí para que se realice la consagración, sino para que nos sea fructuosa, por lo que expresamente dice que se haga para nosotros cuerpo y sangre. Y esto es lo que, según San Agustín, anota Santo Tomás, significan las palabras anteriores. Dígnate hacer que esta oblación sea bendita, o sea, que nosotros seamos bendecidos por ella, esto es, por su gracia. Adscrita, es decir, que por ella seamos inscritos en el cielo. Ratificada, o sea, que seamos considerados como miembros de Cristo. Razonable, a saber, que seamos despojados de la sensualidad bestial. Aceptable, es decir, que nosotros, que nos desagradamos a nosotros mismos, seamos aceptables, agradables por ella al Hijo de Dios. Hermosa explicación de Santo Tomás a la oración epíclesis. Tercera parte de la Suma Teológica, cuestión 83, artículo 4, respuesta a la séptima respuesta a objeción que releo. El Santo Doctor, Santo Tomás, explicando la epíclesis, dice así: la eficacia de las palabras sacramentales puede ser impedida por la intención del sacerdote. Y no puede decirse que sea superfluo pedir a Dios lo que sabemos que Él realizará con absoluta certeza, de la misma manera que Cristo pidió su propia glorificación. Sin embargo, no parece que el sacerdote ore ahí para que se realice la consagración, sino para que nos sea fructuosa, por lo que expresamente se dice que se haga para nosotros, cuerpo y sangre. Y esto es lo que según San Agustín significan las palabras anteriores. Dígnate hacer que esta oblación sea bendita, o sea, que nosotros seamos bendecidos por ella. Esto es por su gracia. Adscrita, es decir, que por ella seamos inscritos en el cielo. Ratificada, o sea, que seamos considerados como miembros de Cristo. Razonable,
a saber que seamos despojados de la sensualidad bestial, aceptable, es decir, que nosotros, que nos desagradamos a nosotros mismos, seamos aceptables por ella al Hijo de Dios. Y precisamente entonces el sentido de las intervenciones papales fue para declarar necesarias y suficientes ad validitatem las palabras de Cristo en la última cena. Sería herético pretender que la epíclesis sea absolutamente necesaria. En el rito oriental, el sacerdote ha ligado su convicción y su intención a la pronunciación de la epíclesis, por la que se pide al Espíritu que dé eficacia a las palabras del relato. Esto significa que las palabras solo tienen eficacia por la venida del Espíritu invocado en la epíclesis. Pues bien, esta es la teología oriental, pero no es la teología católica. Por lo tanto, se trata de una nueva perspectiva. En los años 70, después del nuevo desorden de la misa, irá tomando fuerza creciente hasta el día de hoy otra hermenéutica que intenta desprenderse del planteo del instante, de la transformación de las ofrendas, de la transustanciación y de la forma sacramental para otorgar valor consecratorio al conjunto del canon. Irá tomando fuerza creciente hasta el día de hoy otra hermenéutica según la cual se otorgaría valor consecratorio al conjunto del canon. Pues bien, llegamos entonces de esta manera a la explicitación de la epíclesis. Insisto, para quienes no le quede del todo claro lo que hoy llevamos dicho, tienen que referirse al último especial donde con todo detalle hemos estudiado esta oración. Pasaremos ahora al cambio de la forma. Llegamos así entonces a considerar las palabras mismas de la consagración. Estas palabras preciosas, las mismas que pronunció Jesucristo, antiguamente escritas solo en oro y siempre destacadas y enfatizadas en su forma impresa en el misal tradicional, en la nueva misa se han alterado e incluido en la narración de la institución. Las palabras mismas de la forma de este sacramento fueron incluidas en la narración de la institución. Como sabemos, la forma de un sacramento consiste en las palabras que el ministro pronuncia y que aplica a la materia. Estas palabras determinan a la materia a producir el efecto del sacramento y también significan íntimamente lo que el sacramento realiza. La forma de la consagración en la misa tradicional ha sido fija desde los tiempos apostólicos y ha sido canónicamente establecida desde el llamado Decreto Armenio del Concilio de Florencia en 1438 a 1445. Repito esta distinción: la forma de la consagración en la misa tradicional ha sido fija desde los tiempos apostólicos, pero esa misma forma ha sido canónicamente establecida por el Concilio de Florencia en el decreto a los armenios entre los años 1438 y 1445. Según el Catecismo del Concilio de Trento, la forma se encuentra dentro de estas palabras del canon, el cual, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, el día antes de su pasión, tomó el pan en sus santas y venerables manos, y elevando sus ojos al cielo, a ti, oh Dios, Padre suyo omnipotente, dando gracias, lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de esto, porque esto es mi cuerpo. Para los que lean el texto, pongo una imagen tomada de un misal tradicional
donde se ve perfectamente en rojo las rúbricas, las órdenes que la Santa Liturgia da al sacerdote y cómo quedan bien destacadas estas palabras. Sigue luego la consagración del cáliz. Igualmente, después de haber cenado, tomando asimismo este glorioso cáliz en sus santas y venerables manos, dándote también gracias, lo bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, del nuevo y eterno testamento, misterio de fe, la cual será derramada por vosotros y por muchos en remisión de los pecados. Todas las veces que hiciereis esto, lo haréis en memoria de mí. Y pongo también una imagen del misal tradicional con las palabras de la forma de este sacramento, las palabras de la consagración, en el contexto de las otras palabras bien destacadas, además de, se pueden ver las rúbricas, donde queda clarísimamente, desde el punto de vista gráfico, cuáles son las palabras, las únicas palabras de la forma. El Catecismo del Concilio de Trento continúa: de esta forma nadie puede dudar. Nadie puede dudar que esta sea la forma del sacramento de la Eucaristía, por el cual se transustancian el pan y el vino. Para información y como documento, proporcionamos las formas conocidas de los diversos ritos que la Iglesia siempre ha aceptado como válidos. Recuerden, ya hay todo un especial sobre esto, y tenemos en la Iglesia Católica el rito oriental y el rito latino. Dentro del rito latino está el rito romano, pero también el rito lionés, el ambrosiano y el toledano, además de los ritos de los cartujos, dominicos, franciscanos, etc. Y entre los ritos orientales hay también muchísimos. Entonces, para información y como documento, proporciono ahora entonces las formas conocidas en los diversos ritos que la Iglesia siempre ha aceptado como válidos. Hay 76 de tales ritos en los diversos idiomas, pero todos ellos han quedado entre alguno de los modelos que siguen. Nótese que la única variación significante se relaciona con las palabras Mysterium Fidei. Santo Tomás dice que fueron pronunciadas por nuestro Señor. La razón para las otras variaciones menores es que los diversos apóstoles establecieron la misa separadamente en las diversas partes del mundo a las que fueron enviados. Todos los ritos usan la misma fórmula para la consagración del pan. Todos los ritos usan la misma fórmula para la consagración del pan. Para el vino tenemos en el rito bizantino: esta es mi sangre del Nuevo Testamento, la cual es derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. El rito armenio: esta es mi sangre del Nuevo Testamento, la cual es derramada por vosotros y por muchos para la expiación y el perdón de los pecados. El rito copto: porque esta es mi sangre del nuevo pacto, la cual será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. En el rito etíope: esta es mi sangre del nuevo pacto, la cual será derramada y ofrecida para el perdón de los pecados y la vida eterna de vosotros y de muchos. El rito maronita es como en el rito latino. El rito caldeo: esta es mi sangre del nuevo pacto, el misterio de fe, que es derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. En el rito malabar, por último: porque este es el cáliz de mi sangre del testamento nuevo y eterno, el misterio de la fe, que es derramada por vosotros y por muchos para la remisión de los pecados. En la Constitución Missale Romanum de Pablo VI se lee, sin embargo: la principal innovación
de esta reforma afecta a la llamada plegaria eucarística. Aunque en el rito romano la primera parte de esta plegaria, es decir, el prefacio, asumió a lo largo de los siglos muchas formas, la segunda parte, en cambio, llamada Canon Actionis, a partir de los siglos IV, V, adquirió una forma invariable. Notemos que el mismo Pablo VI en esa constitución dice que el Canon Actionis, lo que nosotros llamamos el canon romano, a partir de los siglos IV y V adquirió una forma invariable. Y él se atrevió a meter mano. Sigamos con la lectura de la Constitución Missale Romanum. Hemos establecido que a dicha plegaria eucarística se añadan 3 nuevos cánones. Sin embargo, por razones de carácter pastoral y para facilitar la concelebración, hemos ordenado que las palabras del Señor sean idénticas en cada uno de los formularios del canon. Por lo tanto, establecemos que en cada plegaria eucarística se pronuncien las siguientes palabras. Sobre el pan, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Notemos entonces que le agrega que será entregado por vosotros. Sobre el cáliz, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Notemos que en el original latino se conserva todavía el pro multis, por eso yo traduzco por muchos. Y termina la Constitución diciendo la expresión este es el sacramento de nuestra fe, es decir, el famoso Mysterium Fidei, sacada fuera del contexto de las palabras del Señor y dicha por el sacerdote, sirve de introducción a la aclamación de los fieles. Ya volveremos sobre esta cuestión cuando entonces la frase Mysterium Fidei es sacada del cuerpo de la consagración del cáliz y, como dice él mismo, fuera del contexto de las palabras del Señor, sirve de introducción a la aclamación de los fieles. Pongo allí una imagen del misal nuevo donde se ve perfectamente los cambios introducidos al canon tradicional. Sobre la cuestión del pro multis, por muchos, que aparece en el original latino, expresaremos lo necesario más abajo. Por ahora, como sabemos, en la instrucción general, Institutio Generalis, que acompaña el nuevo orden de la misa, estas palabras son llamadas las palabras del Señor y la narración de la institución. Por el contrario, en las rúbricas adjuntas al rito tradicional, se las denomina palabras de la consagración. Notemos entonces, pasan de palabras de la consagración a las palabras del Señor y la narración de la institución. La segunda versión de la instrucción general enmendó el párrafo 55d, y ahí ahora se lee la narración de la institución y la consagración. Entonces, lo que solamente decía la narración de la institución, ahora para calmar a los espíritus conservadores, los extremistas de centro, se lee la narración de la institución y la consagración. Esta modificación de ninguna manera corrige el novus ordo. Es como si después de construida la casa, ya tenemos la casa, en base a un plano erróneo, se modificara el plano para justificar delante de los arquitectos o los responsables, las autoridades que velan sobre la seguridad de las construcciones en una ciudad. Pero quedase en pie la construcción con sus errores. Se modificó el plano, pero no se modificó la nueva misa. La nueva misa, la misa bastarda, sigue siendo tal como estaba construida en base a la narración de la institución. De nada sirve que le hayan agregado narración de la institución y la consagración.
Ahí hay institución, no hay consagración. Además, en el contexto de la nueva misa, la consagración puede significar simplemente que el pan y el vino son puestos aparte para el uso sagrado. Merece la pena destacar que Pablo VI agregó la frase quod pro vobis tradetur, que será entregado por vosotros, a las supuestas palabras de la consagración del pan. Como lo sabemos, lo mismo hicieron Lutero y Cranmer en sus servicios litúrgicos protestantes. Lutero explicó las palabras para esto en su catecismo breve. Él dio la explicación y dijo: la palabra por vosotros invoca simplemente a los corazones creyentes. La palabra por vosotros invoca simplemente a los corazones de los creyentes. Lo cual, claro está, además solo destaca la importancia de la palabra vobis, por vosotros, en todo este sórdido asunto. En la presentación de estas nuevas formas, Pablo VI las llamó las palabras del Señor, Dominica Verba, en lugar de las palabras de la consagración, como hemos ya dicho más arriba. Y él enfatizó así una vez más la naturaleza narrativa del rito. Son las palabras del Señor, las pronunciadas por el Señor en aquel entonces, no son las palabras de la consagración ahora. Para los modernistas innovadores, incluso las mismas palabras de Cristo no son ni sacrosantas ni inviolables, porque las cambian. La teología enseña que ciertas palabras en las formas sacramentales son esenciales y que otras son sustanciales, porque están tan íntimamente relacionadas con las palabras esenciales que cualquier cambio en ellas implica un cambio de significado. Es evidente que cualquiera que crea en el poder de la forma se lo pensará mucho antes de ponerse a jugar con ella, pues expone el sacramento a la invalidez. Entonces, si alguien cree realmente, con fe, en el poder de las palabras de la forma de un sacramento, se lo pensará mucho antes de cambiarlas, de modificarlas, porque sabe perfectamente, porque cree, sabe perfectamente que el sacramento corre peligro de invalidez. Incluso, aunque solo existiera duda sobre si un cambio en las palabras de un sacramento es sustancial y por lo tanto lo invalida o no, es decir, si hay o no cambio en el significado, semejante cambio de forma debe ser considerado un sacrilegio. Solamente el hecho de cambiar las palabras de la forma de un sacramento, porque sí, es sacrílego. No hay otra forma de entender estas cosas. Cambiando la forma del sacramento de la Santa Eucaristía, los innovadores argumentaron que ellos estaban poniéndolo de acuerdo con la Escritura. Por lo tanto, la Iglesia, según ellos, durante casi 1970 años, digo casi porque los apóstoles habrán comenzado a rezar la Santa Misa allá por el año 33. Entonces, si atendemos a lo que dicen estos, la Iglesia no estuvo de acuerdo con la Escritura. Cambiando la forma del sacramento de la Santa Eucaristía, los innovadores argumentaron que ellos estaban poniéndolo de acuerdo con la Escritura. Ya sabemos que esta es una de las herejías antilitúrgicas y se la llama biblismo. Ahora bien, Lutero también deseó hacer esto y lo hizo. Se trata de un proceso que apunta, una vez más, al aspecto narrativo del nuevo rito. Sin embargo, no hay absolutamente ninguna razón que justifique este cambio. La Escritura no es una fuente mayor de la revelación que la tradición. La Escritura no es una fuente mayor, más importante de la revelación que la tradición. De hecho, hablando estrictamente, la Escritura es parte de la tradición. No es de la Escritura, sino de la tradición, de donde nosotros hemos recibido las formas, las palabras
utilizadas en la consagración, en la confección de la Eucaristía. Tengamos en cuenta que el primer evangelio, la Escritura, el de San Mateo, fue escrito unos 8 años después de la muerte de nuestro Señor. Escuchemos las palabras del cardenal Manning. Nosotros no recibimos nuestra religión de las Escrituras, ni la hacemos depender de ellas. Nuestra fe estaba en el mundo antes de que el Nuevo Testamento fuera escrito. ¿Y dónde estaba?, pregunto yo. Y cualquiera que sepa su catecismo responderá en las palabras de los apóstoles. Nosotros no recibimos nuestra religión en las Escrituras, ni la hacemos depender de ellas. Nuestra fe estaba en el mundo antes de que el Nuevo Testamento fuera escrito. Además, el Papa Inocencio III, que reinó del 1198 al 1216, enseña lo siguiente. Hay 3 elementos en el relato de la institución, no conmemorados por los evangelistas. Prestemos atención a las palabras del pontífice. Hay 3 elementos en el relato de la institución no conmemorados por los evangelistas. ¿Cuáles son ellos?, preguntamos. Pues Inocencio III los consignó: elevando sus ojos al cielo y eterno testamento, mientras que los evangelistas solo dan del Nuevo Testamento, entonces eterno, y misterio de fe. Hay 3 elementos en el relato de la institución no conmemorados por los evangelistas. Elevando sus ojos al cielo, esto forma parte propiamente del relato de la institución, pero ya los otros 2, además de, si yo voy a relatar lo que hizo simplemente nuestro Señor, sí lo tengo que consignar como relato, pero si voy a consagrar, ya forman parte de la forma del sacramento mismo, eterno testamento y misterio de fe. Y sostiene Inocencio III que estos 3 elementos proceden de Cristo y de los apóstoles. Estas son sus palabras. Porque ¿quién sería tan presuntuoso y atrevido como para insertar estas cosas de su propia devoción? En verdad, los apóstoles recibieron la forma de las palabras del propio Cristo y la Iglesia lo recibió de los apóstoles mismos. Esto va directamente contra los protestantes de todos los tiempos y contra los neoprotestantes, los modernistas, los conciliares. De hecho, es muy probable que los relatos de la Escritura eviten intencionalmente dar la forma correcta de este sacramento para que no se profane. Así lo enseñó Santo Tomás de Aquino. Ya lo sabemos, pero repito esta cita. Los evangelistas no intentaban transmitirnos las formas de los sacramentos, unas formas que convenía mantener ocultas en la primitiva Iglesia, como dice Dionisio al final de Ecclesiastice Hierarchie, sino que intentaron tejer la historia de Cristo. Y sin embargo, continúa Santo Tomás, casi todas estas palabras pueden encontrarse en los diversos lugares de la Escritura, porque la locución, este es el cáliz, se encuentra en San Lucas y en la primera a los Corintios, así como en San Mateo. Se dice, esta es mi sangre del Nuevo Testamento, que será derramada por vosotros para el perdón de los pecados. Las adiciones de eterno y misterio de fe se derivan de la tradición del Señor, llegada a la Iglesia a través de los apóstoles, de acuerdo con lo que se dice en la primera a los Corintios. Yo recibí del Señor lo que os he transmitido. San Pablo le dice a los Corintios, yo recibí del Señor lo que os he transmitido. Y eso que San Pablo recibió del Señor y fue transmitido por San Pablo, ha sido toqueteado, ha sido cambiado, ha sido eliminado por los bastardos modernistas conciliares
para hacer de la misa simplemente un memorial. Nadie puede dudar que la Iglesia conciliar arremetió contra la tradición, contra los decretos de los concilios ecuménicos y contra el catecismo del Concilio de Trento, cambiando la forma del sacramento de la Santa Eucaristía. Y no es una cuestión de debate acerca de si tenía el derecho de hacer eso. Como el Concilio de Trento y Pío XII dejan bien en claro, la Iglesia tiene el poder para determinar o cambiar las cosas en la administración de los sacramentos. Pero la Iglesia no tiene ningún poder acerca de la sustancia de los sacramentos. En el último especial, a propósito de la epíclesis, ya hemos citado la carta Ex Quo respecto de algunos errores de los orientales respecto de la epíclesis. Pero allí, San Pío X dice: «Mas ni siquiera queda intacta la doctrina católica sobre el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, al enseñarse audazmente poderse aceptar la sentencia que defiende que entre los griegos las palabras de la consagración no surten efecto, sino después de pronunciada la oración que llaman epíclesis. Cuando por lo contrario, escuchemos bien las palabras de San Pío X, cuando por lo contrario es cosa averiguada que a la Iglesia no le compete derecho alguno de innovar acerca de la sustancia misma de los sacramentos». Lo ha definido el Concilio de Trento, lo dijo claramente en esa carta Ex Quo San Pío X, lo retomó Pío XII. A la Iglesia no le compete derecho alguno de innovar nada acerca de la sustancia misma de los sacramentos. Uno de los documentos impresos delante de cada edición del Misal Romano es la instrucción del Papa San Pío V titulada De Defectibus, es decir, que durante la confección, durante el rezo, la celebración de la Santa Misa, especialmente en la consagración, puede haber defectos. Pueden suceder algún error, no somos dioses. Entonces el sacerdote puede cometer algún error, puede producir algún defecto, sea en la materia, sea en la forma. Pues bien, en el misal de San Pío V se lee ahí, pongo en latín, lo que puede suceder respecto de la forma. La traducción es de defectos acerca de la forma. De defectos acerca de la forma. Y dice, pueden surgir defectos por parte de la forma si falta algo de aquellas cosas que son requeridas para la integridad de las palabras en la misma consagración, que constituyen la forma de este sacramento, las cuales son, pone 2 puntos y en rojo, hoc es enim corpus meum, et hic es enim calis sanguinis mei, novi et eterni testamenti, mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Entonces pueden surgir defectos por parte de la forma si falta algo de aquellas cosas que son requeridas para la integridad de las palabras en la misma consagración, que constituyen la forma de este sacramento, las cuales son, y las proporciona. Y continúa el misal. Si alguien omitiese o cambiase algo en la forma de la consagración del cuerpo y la sangre, y este cambio de palabras en la misma, ellas no significaren lo mismo, no confecciona el sacramento. Si por cierto agregase algo que no cambiase la significación, confeccionaría el sacramento, pero pecaría gravísimamente. Retengamos, si alguien omite, si alguien cambia algo en la forma de la consagración del cuerpo y la sangre que lo acaba de dar, hoc es enim corpus meum, y que es enim calis sanguinis mei, novi et eterni testamenti, mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum, si alguien omite o cambia algo en la forma de la consagración del cuerpo y la sangre, y si este cambio de palabras en la misma forma
ellas no significan lo mismo, ese sacerdote no confecciona el sacramento. En el especial sobre los sacramentos en general, hemos dicho que es importante retener que, para conservar la sustancia del sacramento, una vez determinada la forma, sea por nuestro Señor Jesucristo, sea por la Iglesia, no es lícito variarla ni alterarla. Es necesario, pues, para la validez del sacramento, que no haya alteración en la forma, a no ser tan leve que a juicio de todos los hombres prudentes quede siempre la misma forma y retenga idéntica significación. Los teólogos, lo hemos visto, expresan 6 modos de alteración más o menos sustancial de la forma. ¿Cuáles son esos 6 modos? Añadir algo a ella, suprimir algo de ella, cambiar o variar las palabras, transponer las palabras, corromper las palabras, interpolar las palabras con otras o interrumpir su sentido. Todas estas cosas, esos 6 modos de alteración, alteran la forma y los autores de teología moral señalan hasta qué punto debe llegar la alteración para la nulidad del sacramento. En cuanto a la significación del sacramento, sabemos que la forma realiza lo que expresan las palabras y produce el efecto espiritual de gracia y de santidad para lo cual está ordenado el sacramento. Con respecto a aquellas formas sacramentales que se nos dieron in genere, es decir, de modo general, el sentido de ellas, la Iglesia podría cambiar las palabras a condición de que no haya ningún cambio de significado. Cuando ocurre una alteración en este significado, el cambio se llama sustancial. Ahora bien, aparte del hecho de que no se puede aplicar este principio a las formas que nos fueron dadas específicamente por Cristo, in specie, entonces acabamos de decir que hay formas sacramentales que se nos dieron in genere, pero otras se dieron específicamente por el mismo Señor, in specie, se argumenta, no obstante, por algunos, que a pesar del cambio en las palabras, no hay ningún cambio en el significado y por consiguiente ningún cambio sustancial. Nos atañe entonces considerar la sustancia de la forma del sacramento, porque si hay un cambio sustancial, es decir, un cambio en el significado, entonces la forma se torna indiscutiblemente inválida. Esta no es una cuestión de debate, se trata de un hecho. Recordemos que Santo Tomás enseña que si se elimina de la forma del sacramento un elemento esencial, desaparece el requerido sentido de las palabras y por lo tanto no se realiza el sacramento. Repito, si se elimina, si se quita de la forma del sacramento un elemento esencial, desaparece el requerido sentido de las palabras y por lo tanto no se realiza el sacramento. Leamos sus enseñanzas en el artículo 8 de la cuestión 60 de la tercera parte de su Suma Teológica. En el cuerpo de ese artículo 8 dice: acerca de las variaciones que se pueden verificar en la forma de los sacramentos, se deben tener en cuenta 2 cosas. Entonces, respecto de los cambios en la forma hay que tener en cuenta 2 cosas. La primera depende de quién pronuncia las palabras, cuya intención es indispensable para que se realice el sacramento. Por lo tanto, si con esta adición o sustracción, o sea, con el cambio, el que lo realiza, pretendiese realizar un rito no conocido por la Iglesia, no aceptado, no reconocido por la Iglesia, no parece que se verifique el sacramento, pues no parece que pretenda hacer lo que hace la Iglesia. Entonces, respecto del cambio en la forma, primera cosa que hay que tener en cuenta es la intención de aquel que la cambia. La segunda depende de la significación de las palabras. Más allá de la intención del que cambia, ya ahora es la significación misma de las palabras. En efecto, puesto que las palabras operan en el sacramento según su propio sentido, es oportuno considerar si la alteración introducida hace desaparecer el requerido sentido de estas palabras, más allá de la intención del que las cambia. Entonces, el primer cambio tenemos que tener en cuenta la intención del que cambia.
Acá, más allá de la intención, por más que sea muy buena y por más que conserve la misma intención de hacer lo que tiene que hacer, hay que ver qué pasa con las palabras. Depende de la significación de las palabras, puesto que las palabras operan en el sacramento según su propio sentido. Y entonces, dice Santo Tomás, debemos considerar si la alteración introducida hace desaparecer el requerido sentido de estas palabras. ¿Por qué? Porque si desaparece este sentido, es evidente que el sacramento no se realiza. Es claro que si se elimina de la forma del sacramento un elemento esencial, desaparece el requerido sentido de las palabras y por lo tanto no se realiza el sacramento. Por el contrario, si se omite de la forma un elemento no esencial, tal omisión no suprime el requerido sentido de las palabras y por consiguiente tampoco suprime el sacramento. Así, ahora llega, después de hacer esta introducción, llega la aplicación. De esta manera, en la forma de la Eucaristía, porque esto es mi cuerpo, la supresión de la palabra porque, en latín sería enim, no suprime el requerido sentido de las palabras, y por eso no impide la realización del sacramento, aunque pudiese suceder que el autor de la omisión cometiese un pecado de negligencia o de desprecio. Entonces, si en vez de decir oques enim corpus meum dijese oques corpus meum, en principio, entonces, realizaría el sacramento, pero pecaría gravemente. También en la adición, o sea, esto es cuando se sustrae, ahora es cuando se agrega, en la adición cabe la posibilidad de introducir alguna palabra que corrompa el requerido sentido. Por eso una adición de esta clase destruye la realidad del sacramento. Pero si la adición no destruye el requerido sentido de las palabras, tampoco destruiría el sacramento. Hasta acá, en lo que dice Santo Tomás en el cuerpo de ese artículo. Tenemos las respuestas a la segunda y tercera objeción. En la respuesta a la segunda objeción, Santo Tomás dice: las palabras constituyen la forma sacramental en virtud de su significado. Por eso la adición o sustracción de palabras que no altere el genuino sentido no destruye la esencia del sacramento. En la respuesta a la tercera objeción dice: si la interrupción de las palabras es tan prolongada que se suspende la intención de quien las pronuncia, desaparece el sentido del sacramento y consiguientemente su realidad. Pero esta no desaparece cuando la interrupción es tan breve que no compromete ni la intención del ministro ni la inteligencia de la frase. Y lo mismo hay que decir de la traslocación de las palabras. Si con ella se destruye el sentido de la frase, no se realiza el sacramento, como se hace bien patente en el caso de que una negación se anteponga o se posponga a la frase decisiva. Es muy evidente, si se trata de una negación en una frase, anteponerla o posponerla no es lo mismo. Pero si la traslocación no cambia el sentido de la frase, no desaparece la realidad del sacramento. Recordemos, ante todo, las palabras ya citadas más arriba de Pablo VI en su Constitución Misale Romano. Él dijo: establecemos que en cada plegaria eucarística se pronuncian las siguientes palabras sobre el pan: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Y sobre el cáliz: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Y decía la expresión: este es el sacramento de nuestra fe, o sea, el Mysterium Fidei, sacada fuera del contexto de las palabras del Señor y dicha por el sacerdote, sirve de introducción a la aclamación de los fieles. Por lo tanto, 3 graves modificaciones se produjeron en la fórmula de la consagración. La primera, después del oques enim corpus meum, las nuevas plegarias eucarísticas agregan quod pro vobis tradetur, que será entregado por vosotros. Como sabemos, el hereje Martín Lutero había hecho exactamente la misma adición con la intención de acercarse al texto de las Sagradas Escrituras. Como ya vimos, esto se llama biblismo.
Y recordamos la segunda herejía antilitúrgica, denunciada por Don Guéranger, reemplazar las fórmulas del estilo eclesiástico por lecturas de la Sagrada Escritura. Además, esto refuerza el aspecto de narración de estas palabras, de relatar una historia. Porque si yo quiero relatar una historia, tengo que justamente tratar de ser preciso con todo el relato. Pues bien, nuestro Señor dijo aquellas palabras, qui probobis tradetur, pero no están en la forma. Entonces, no se trata de ser exactos conforme a la Sagrada Escritura, sino de ser exactos con la palabra de la forma de un sacramento. Ese agregado, ese biblismo, refuerza el aspecto de narración de estas palabras, el interés de ser prolijos en la narración, en el relato, de ser completos en todo lo que fue dicho. Relatar una historia, lo cual exige además entonces el tono recitativo correspondiente, como veremos en el siguiente punto. El canon romano, siempre preciso, omitió esta oración por una razón muy simple. Si bien la transustanciación del pan en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo se realiza por las palabras de la consagración, el sacrificio, distingamos transustanciación del pan de el sacrificio, exige para realizarse la segunda consagración, la del vino. Es normal pues que la fórmula de la consagración del vino mencione este sacrificio por las palabras qui probobis et promultis effundetur. La fórmula de la consagración del pan no exige el agregado, pues todavía no se realiza el sacrificio. Santo Tomás trata expresamente esta cuestión en la Suma Teológica, refutando por anticipado a Lutero, a los modernistas, a los neoprotestas modernistas conciliares, a los bastardos que elaboraron la nueva misa. El santo doctor dijo en la tercera parte de su Suma Teológica, cuestión 76, artículo 2, a la respuesta a la primera objeción, Cristo está por entero bajo cada una de las especies, y no sin razón, porque esto sirve para representar la pasión de Cristo, en la que la sangre fue separada de su cuerpo, por lo que en la forma de la consagración de la sangre se menciona su derramamiento. En la misma cuestión 76, entonces, Santo Tomás dirá, puesto que, como se ha dicho ya, la sangre consagrada por separado representa claramente la pasión de Cristo, el efecto de la pasión debía ser mencionado mejor en la consagración de la sangre que en la consagración del cuerpo, que es el que padeció. Lo cual, precisa Santo Tomás, también se indica cuando el Señor dice que será entregado por vosotros, como queriendo decir que por vosotros será sometido a la pasión. Entonces repito, esto de Santo Tomás, puesto que, como ya se ha dicho, la sangre consagrada por separado representa claramente la pasión de Cristo, el efecto de la pasión debía ser mencionado mejor en la consagración de la sangre que en la consagración del cuerpo. Y continúa, ya se ha dicho que la sangre consagrada separadamente del cuerpo representa más claramente la pasión de Cristo, y por eso se hace mención de la pasión de Cristo y de su fruto en la consagración de la sangre y no en la consagración del cuerpo. Esto entonces respecto del primer cambio importante en las palabras de la consagración. Después del hoc esse in corpus meum, las nuevas plegarias, las 4, agregan quod probobis tradetur. El segundo cambio es el inciso mysterium fidei, que en medio de la fórmula consagratoria necesariamente recuerda el sacrificio de Cristo, que se opera misteriosamente por la consagración separada del pan y del vino. Este inciso ha sido desplazado y se lo dice después de la elevación del cáliz. En la nueva misa, mientras Cristo está, supuestamente, sobre el altar, después de las palabras de la consagración,
al creyente se le hace decir hasta que vuelvas. Este desplazamiento lleva a creer que el misterio de fe no se realiza en la consagración, sino en la muerte, resurrección y venida final de Cristo. Su traslación le da un significado protestante, un misterio de la fe de los fieles, que hace que Jesucristo esté presente de cierta manera solo espiritualmente en medio de ellos, pero no substancialmente por una transustanciación operada por las palabras de la consagración. También Lutero había extraído estas palabras de la fórmula consagratoria. Tercer cambio importante y grave, la fórmula post-consagratoria: cuantas veces hiciereis estas cosas, las haréis en memoria de mí, fue reemplazada por haced esto en conmemoración mía, que sigue inmediatamente, lo que contribuye a atenuar la idea de una acción sacramental, forzando sobre la de conmemoración, lo cual el contexto tradicional no lo permite. Repito, esa fórmula post-consagratoria, una vez que termina de consagrar el sacerdote el cáliz, el vino, y es evidente que termina de consagrar porque deposita nuevamente, posa nuevamente el cáliz sobre el ara, y aparte, entonces, dice: cuantas veces hiciereis estas cosas, las haréis en memoria de mí, ha sido reemplazada por y haced esto en conmemoración mía, con el cáliz todavía en su mano. Sigue inmediatamente. Todo esto atenúa la idea de una acción sacramental, forzándola de una conmemoración. No solamente está todo el relato, toda la historia, el cuentito bien contado, hasta hacer esto en conmemoración mía, sino que el hacer esto en conmemoración mía forma parte para ellos de lo que sería la fórmula consagratoria. Por lo tanto, no es consagración, sino conmemoración. Todas estas alteraciones responden al nuevo concepto de la misa, tal como está expresado en la Institutio Generalis, es decir, al plano que construyó la casa, al primer plano, al plano sin modificaciones. Los nuevos textos del mal llamado canon romano lo aproximan, como comprobamos, al protestantismo, creando confusiones inaceptables y extremadamente dañinas para la fe. No tiene sentido argumentar, como hacen los mediocres, que estos son puntos de detalle y que no tienen mayor importancia. En efecto, no se puede evitar el dilema. Si estos puntos son realmente poco importantes, es una gran impiedad modificarlos metiendo la sacrílega mano para tocar la antigua y venerable regla. El sagrado canon, tan limpio de todo error que nada incluye, que no dé a entender en sumo grado cierta santidad, cierta piedad, y levanta a Dios los ánimos de los que sacrifican, como lo dice el Concilio de Trento. Entonces, si son tan sin importancia, ¿por qué los tocaron? ¿Por qué lo tocó Lutero? ¿Y por qué Bunini y Montini, con una mente podrida protestante, los tocaron? Parece que para ellos no son tan realmente sin importancia. Y si por el contrario son importantes y tienen un significado, entonces su supresión o modificación no pueden tener otra justificación, no pueden tener otra aplicación que la ecuménica, que va en la dirección de una relativización de la doctrina católica, lo cual es inaceptable porque además de sacrílego es heterodoxo. Algunos argumentan diciendo que solo se requiere que el sacerdote diga las palabras esenciales de la consagración, que serían para ellos: esto es mi cuerpo y este es el cáliz de mi sangre. Los que sostienen esta posición ignoran o desprecian lo dicho más arriba sobre los defectos acerca de las palabras de la forma, que no se limitan solamente a las indicadas aquí. En el misal tradicional, mandado incluir por San Pío V, está la forma de la consagración del pan, la forma de la consagración del vino y qué sucede cuando se comete algún defecto respecto de ellas. Por lo tanto, los que sostienen esta posición ignoran o desprecian lo dicho sobre los defectos acerca de las palabras de la forma, tal como están incluidos en el misal tradicional.
Y también ignoran o desprecian el hecho de la doble consagración, que no han de separarse nunca, cuyas palabras constituyen la forma completa del sacramento, y por lo tanto todas forman parte de la significación del mismo. Los que no entienden esto de la significación, hoy por hoy, porque lo escuchan por primera vez o lo leen por primera vez, pues tienen que remitirse al especial que he hecho justamente, especialmente, sobre la significación del sacramento. Detallando la cuestión, analizando la forma de la consagración del vino, algunos insisten en solo las palabras «este es el cáliz de mi sangre», y dicen que solo ellas pertenecen a la sustancia de la forma, pero no a las palabras que siguen. Ahora bien, esto parece incorrecto, porque las palabras que siguen son determinaciones del predicado, esto es, de la sangre de Cristo, y por consiguiente ellas pertenecen a la integridad de la expresión y por lo mismo a su significación. La doble consagración, la consagración distinta del pan y del vino, la representación separada del cuerpo y de la sangre de Cristo bajo las dos especies, esto es, el derramamiento místico de la sangre, es en virtud de la institución de Cristo completamente necesaria, y no sólo mandado por las rúbricas y el derecho canónico, sino también para la celebración válida del sacrificio eucarístico. Si el pan se consagrase válidamente, pero no así el vino, entonces Cristo estaría ciertamente presente bajo las especies de pan, pero el sacrificio no se completaría, porque se necesita una característica y un requisito esencial, a saber, la doble consagración. Entonces puede ser que un sacerdote consagre el pan, hace la genuflexión, eleva la sagrada hostia, la deposita sobre el corporal, vuelve a hacer la genuflexión, y ya tenemos presencia verdadera, real, sustancial, en cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente bajo las especies del pan. Pero si en ese momento se descompone, se desmaya o se muere, no hay consagración del vino. Por lo tanto, tenemos presencia real, verdadera, sustancial de nuestro Señor bajo las especies del pan, pero no tenemos santo sacrificio de la misa. Si el sacerdote se mejorase, se recuperase inmediatamente, tiene que consagrar el cáliz para tener sacrificio. Si él no lo puede hacer, otro sacerdote tendría que completar la misa para que haya sacrificio. Repito entonces, si el pan se consagrase válidamente, pero no así el vino, entonces nuestro Señor ciertamente estaría presente bajo las especies de pan, pero el sacrificio no se completaría. ¿Por qué? Porque se necesita esa característica, ese requisito esencial, la doble consagración. Por lo tanto, es de ordenación divina que ambos elementos, el pan y el vino, deben consagrarse siempre para que el sacrificio eucarístico pueda tener lugar. Y esto es de ordenación divina, de derecho divino. Además de todo esto, las palabras precedentes, es decir, el ambiente en que las palabras de la forma se encierran, alteran gravemente el significado de las mismas en la nueva misa. La cuestión del contexto en que se usan las palabras esenciales de la consagración es muy importante, porque este trasfondo es capaz también de cambiar su significado de una manera sustancial e incluso influir en la intención del sacerdote. Repito entonces, además de todo esto, las palabras precedentes a la forma, es decir, el ambiente en que las palabras de la forma se encierran, alteran gravemente el significado de las mismas en la nueva misa. Lo alteran. Basta ver simplemente lo que sucede. Entonces, la cuestión del contexto en que se usan las palabras esenciales de la consagración es muy importante, porque este trasfondo es capaz de cambiar el significado de una manera sustancial, es capaz de influir en la intención del sacerdote. Es muy importante. Todo esto tiene su importancia. Esta es otra razón por la cual la Iglesia Católica ha sido tradicionalmente siempre tan insistente
en la integridad de la forma utilizada. La Iglesia siempre insistió en la integridad de la forma para confeccionar los sacramentos, es decir, todas las palabras de la forma. En el último especial ya hemos visto que la enseñanza de Santo Tomás sobre este punto es la siguiente. Dijo el Santo Doctor: hay que decir que todas estas palabras pertenecen a la esencia de la forma, pero las primeras palabras, este es el cáliz de mi sangre, significan precisamente la conversión del vino en la sangre, y las palabras siguientes designan el poder de la sangre derramada en la pasión. A todo lo que llevamos dicho hay que agregar lo que ya vimos sobre la significación de los sacramentos y sobre la intención del ministro. En el texto doy el enlace a el especial en el que traté este tema. Pues bien, llegamos entonces en este momento a considerar de manera más especial, más en particular, el cambio de todos por muchos. Veremos esto en detalle. Entrando entonces en el detalle del cambio de todos por muchos, es decir, se modifica en la forma de la consagración del vino, en las versiones vernáculas se introduce la expresión por todos en lugar de por muchos. La culminación del sacrilegio aconteció con la falsa traducción de la nueva forma de las palabras de la consagración del vino. La expresión pro multis, por muchos, en todas las versiones vernáculas figuró por todos, o una sustituta como por todos los hombres o por la humanidad. Se trata de un cambio que claramente, utilizando las palabras de Santo Tomás de Aquino ya citadas, determina el predicado con un significado que es diferente del tradicionalmente señalado por la Iglesia Católica. Entonces, determina el predicado con un significado diferente del que tradicionalmente se le ha señalado en la Iglesia Católica. Cambia el significado. Cambia la significación del sacramento. De los diversos ritos de la iglesia, de la misa que la Iglesia tradicionalmente reconoció como válidos, ya hemos dicho unos 76 ritos diferentes, en muchos idiomas diferentes, muchos de los cuales se remontan a los tiempos apostólicos, ninguno, absolutamente ninguno, ha usado nunca todos en la forma de la consagración del vino. Lo que hace más ofensiva este peculiar y falsa traducción es que la Iglesia siempre ha enseñado que la palabra todos no se usa, y esto intencionadamente y por razones muy específicas. Leamos algunas definiciones doctrinales al respecto. El concilio de Quercy, en el año 853, dijo: Dios omnipotente quiere que todos los hombres, sin excepción, se salven, aunque no todos se salvan. Ahora bien, que algunos se salven es don del que salva, pero que algunos se pierdan es merecimiento de los que se pierden. Como no hubo o habrá hombre alguno cuya naturaleza no fuera asumida en él, en nuestro Señor, así no hubo o habrá hombre alguno por quien no haya padecido Cristo Jesús, Señor nuestro, aunque no todos sean redimidos por el misterio de su pasión. Ahora bien, que no todos sean redimidos por el misterio de su pasión no mira a la magnitud y copiosidad del precio, sino a la parte de los infieles y de los que no creen con aquella fe que obra por la caridad. Porque la bebida de la humana salud, que está compuesta de nuestra flaqueza y de la virtud divina, tiene ciertamente en sí misma virtud para aprovechar a todos, pero si no se bebe, no cura. El concilio de Valence, 2 años después, 855. Igualmente la redención por la sangre de Cristo en razón del excesivo error que acerca de esta materia ha surgido hasta el punto de que algunos, como sus escritos lo indican,
definen haber sido derramada aún por aquellos impíos que desde el principio del mundo hasta la pasión del Señor han muerto en su impiedad y han sido castigados con condenación eterna contra lo dicho por el profeta: seré muerte tuya, oh muerte, tu mordedura seré, oh infierno. O sea, debido a todo esto, nos place que debe sencilla y fielmente mantenerse y enseñarse, según la verdad evangélica y apostólica, que por aquellos fue dado este precio, de quienes nuestro Señor mismo dice: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es menester que sea levantado el Hijo del Hombre, a fin de que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que le dio a su Hijo unigénito, a fin de que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Y el apóstol, Cristo se ha ofrecido una sola vez para cargar con los pecados de muchos. El Concilio de Trento, en la sesión sexta, en 1547, enseñó: mas aún cuando él murió por todos, no todos, sin embargo, reciben el precio de su muerte. Aun cuando él murió por todos, no todos, sin embargo, reciben el beneficio de su muerte, sino sólo aquellos a quienes se comunica el mérito de su pasión. En efecto, al modo que realmente si los hombres no nacieran propagados de la semilla de Adán, no nacerían injustos, como quiera que por esa propagación por aquel contrae el ser concebidos su propia injusticia, así, si no renacieran en Cristo, nunca serían justificados, como dijera que con ese renacer se les da, por el mérito de la pasión de aquel, la gracia que los hace justos. Y el Catecismo de Romano especifica aún más y aclara, y termina de redondear todo el tema: las palabras por vosotros y por muchos, tomadas separadamente de San Mateo y de San Lucas, fueron unidas por la Iglesia por divina inspiración para significar el fruto y la fecundidad de la pasión de nuestro Señor. Porque considerando su eficacísima virtud, debemos admitir que Cristo derramó su sangre por la salud de todos. Mas si atendemos al fruto que en ella consiguen los hombres, habremos de admitir que no todos participan efectivamente, sino solo muchos. Por consiguiente, al decir Cristo por vosotros, significó a los apóstoles, con quienes hablaba, excepto Judas, y a los elegidos entre los judíos como discípulos suyos. Y al añadir por muchos, quiso referirse a todos los demás elegidos, tanto judíos como gentiles. Con razón no dijo por todos, tratándose de los frutos de su pasión que sólo los elegidos perciben. En este sentido deben entenderse las palabras de San Pablo: Cristo, que se ofreció una vez para soportar los pecados de muchos, por segunda vez aparecerá sin pecado a los que le esperan para recibir la salud. Y también aquellas otras del mismo Señor: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que tú me diste, porque son tuyos. Y una última cita de San Alfonso María de Ligorio, doctor de la Iglesia. En el Tratado sobre la Eucaristía dice: las palabras pro vobis et pro multis, por vosotros y por muchos, se usan para distinguir la virtud de la sangre de Cristo de sus frutos. Lo que acaba de decir el Catecismo de Trento. Pues la sangre de nuestro Salvador es de valor suficiente para salvar a todos los hombres, pero sus frutos solo son aplicables a un cierto número y no a todos. Y esto es por su propia falta. Como los teólogos enseñan, esta sangre preciosísima es en sí misma suficientemente capaz de salvar a todos los hombres, pero por lo que toca a nuestra parte, eficazmente no salva a todos, salva solo a aquellos que cooperan con la gracia. Así enseñó entonces San Alfonso María de Ligorio en su Tratado sobre la Eucaristía, y cierro este ciclo, esta serie de citas, con la de Benedicto XIV, que reinó entre 1740 y 1758 en De Sacrosante
Mise Sacrificio, discutió este problema y declaró que esta enseñanza explica correctamente el uso de Cristo de por muchos como opuesto a por todos. En vista de la enseñanza constante de la Iglesia, este cambio de muchos a todos en las traducciones a lenguas modernas del latín original del nuevo orden de la misa no puede ser accidental. La Roma modernista claramente aprobó las falsas traducciones. Según el arzobispo Rambert Wickland, Pablo VI se reservó para sí mismo la aprobación de las traducciones vernáculas de la narración de la institución y sobre todo de la palabra multis. Dado todo este trasfondo, es difícil evitar la conclusión de que se ha expandido la herejía sostenida por muchos, o por todos, protestantes, racionalistas, universalistas, telaidianos y conciliares. ¿Cuál es esa herejía sostenida por todos estos? La falsa idea de que todos los hombres se salvarán. Por supuesto que sabemos que el 17 de octubre del año 2006, el cardenal Francis Arinze Conciliar, prefecto de la Congregación para el Culto Divino Conciliar y la Disciplina de los Sacramentos Conciliares, sabemos que les escribió a los presidentes de todas las conferencias episcopales conciliares respecto a la traducción del Promultis en las palabras de la consagración del ordinario de la misa. Allí se lee, dice Arinze, un texto correspondiente a las palabras Promultis, transmitido por la Iglesia, constituye la fórmula que se ha estado utilizando en el rito romano en latín desde los primeros siglos. Durante los últimos 30 años, más o menos, dice, algunos textos vernáculos aprobados han llevado la traducción interpretativa de por todos o su equivalente. Repito, durante los últimos 30 años, más o menos, algunos textos vernáculos aprobados han llevado la traducción interpretativa de por todos o su equivalente. Sin embargo, continúa Arinze, existen muchos argumentos a favor de una interpretación más exacta de la fórmula tradicional Promultis. Por muchos es la fiel traducción de Promultis, mientras que por todos es más bien una explicación del tipo que pertenece propiamente a la catequesis. Si usted entendió bien, Arinze tendría que concluir, durante más o menos 30 años, en vez de consagrar, han estado catequizando. En vez de pronunciar la forma de un sacramento para consagrar, en este caso el vino, han estado catequizando. Por muchos es la fiel traducción de Promultis, mientras que por todos es más bien una explicación del tipo que pertenece propiamente a la catequesis. Y por eso hablaba más arriba de traducción interpretativa. La expresión por muchos continúa, mientras que se mantiene abierta a la inclusión de cada persona humana, refleja también el hecho de que esta salvación no ocurre en una forma mecánica, sin la participación o voluntad propia de cada persona. Más bien se invita al creyente a aceptar en la fe el don que se ofrece y a recibir la vida sobrenatural que se da a aquellos que participan en este misterio y a vivir así su vida para que sean contados entre los por muchos a quienes se refiere el texto. De acuerdo con la instrucción Liturgia Autentica, continúa Arinze, se deberá hacer esfuerzos para ser más fieles a los textos latinos de las ediciones típicas. Se deberá hacer esfuerzos para ser más fieles. No sé con qué quieren hacer fuerza. ¿Van a un gimnasio? ¿Para sacar bíceps? ¿Para sacar pectorales? Se deberá hacer esfuerzos para ser más fieles a los textos latinos
de las ediciones típicas. Y entonces dice: a las conferencias episcopales de aquellos países en donde la fórmula por todos o su equivalente está siendo utilizada actualmente, se les solicita que emprendan una catequesis necesaria de los fieles acerca de este asunto en los próximos 1 o 2 años, a fin de prepararlos para la instrucción de una traducción vernácula precisa de la fórmula pro multis, por muchos, en la próxima traducción del misal romano que los obispos y la Santa Sede aprobarán para ser usados en sus países. Además de la gravedad de esto, porque es grave que 30 o más años después uno tenga que leer esto, a pesar de todo, Arinze intercaló el siguiente párrafo, que yo lo pongo expresamente fuera de lo que acabo de leer. Está intercalado. Pero Arinze llegó a decir: no existe duda alguna en relación a la validez de las misas celebradas utilizando una fórmula aprobada debidamente y que contenga una fórmula equivalente a por todos, como lo ha declarado ya la Congregación para la Doctrina de la Fe. Por cierto, la fórmula por todos correspondería indudablemente a una interpretación precisa de la intención del Señor expresada en el texto. Es un dogma de fe que Cristo murió en la cruz por todos los hombres y mujeres. Ese es el texto que intercaló. Vuelvo a repetir que no existe duda alguna en relación a la validez de las misas celebradas utilizando una fórmula aprobada debidamente y que contenga una fórmula equivalente a por todo. Porque claro, después de leer lo anterior, los sacerdotes dirían: y después entonces hace 30 años que yo estoy consagrando por todos y ahora me dicen que es por muchos. ¿Todas esas misas han sido válidas o no? ¿Ha sido una simple catequesis o ha sido realmente una transustanciación? Y Arinze dice: por cierto, la fórmula por todos correspondería indudablemente a una interpretación precisa de la intención del Señor expresada en el texto. Por lo tanto, por más que un sacerdote diga la misa en latín y diga pro multis, y diga la misa de San Pío V de pe a pa, con la intención de por todos, no consagra, porque esa no es la intención de la Iglesia. Por lo tanto, si bien ahora deberían decir por muchos, la intención al consagrar seguirá siendo por todos, pues correspondería indudablemente a una interpretación precisa de la intención del Señor. Y de este modo no consagran válidamente por defecto de intención. Pues bien, yo recuerdo muy bien cuando se salió a la luz esta carta, al poco tiempo, en un documento de Monseñor Felé, se refirió diciendo que esta carta de Arinze había sufrido graves obstáculos, graves oposiciones a que viera la luz, pero que fue gracias a la fuerza apostólica de Benedicto XVI que esta carta de Arinze fue publicada. Gracias a la fortaleza, a la fuerza apostólica de Benedicto XVI, este mamarracho de Arinze fue publicado. Si usted desea que lo tomen totalmente por bobo, no deje de leer la carta de Benedicto XVI al arzobispo conciliar de Friburgo y presidente de la Conferencia Episcopal Alemana Conciliar del 14 de abril del 2012. En dicha carta, venenito a la 16ª, entre otras finezas teológicas modernistas, escribe: la Santa Sede ha decidido que en la nueva traducción del misal, la expresión pro multis deba ser traducida tal y como es y no como es interpretada. Deba ser traducida tal y como es y no como es interpretada. Entonces, durante más de 30 años utilizaron una fórmula mal traducida, interpretándola. En lugar de la versión interpretada por todos, continúa Venenito, ha de ponerse la simple traducción por muchos. Aunque esta decisión, como espero, es absolutamente comprensible a la luz de la correlación fundamental entre traducción e interpretación,
Soy consciente, sin embargo, de que representa un reto enorme para todos aquellos que tienen el cometido de exponer la palabra de Dios en la Iglesia. En efecto, para quienes participan habitualmente en la Santa Misa, esto parece casi inevitablemente como una ruptura precisamente en el corazón de lo sagrado. Y comienza entonces con una serie de preguntas tales como: ¿pero Cristo no ha muerto por todos? ¿Ha modificado la Iglesia su doctrina? ¿Puede y está autorizada para ello? ¿Se está produciendo aquí una reacción que quiere destruir la herencia del concilio? ¿Por qué en la traducción del misal después del concilio la palabra muchos fue sustituida por todos? Si Jesús murió por todos, ¿por qué en las palabras de la última cena Él dijo por muchos? ¿Y por qué nosotros ahora volvemos a atenernos a estas palabras de la institución de Jesús? Pero una vez más, ¿por qué muchos? ¿Acaso el Señor no ha muerto por todos? Pero entonces, con mayor razón, una vez más, debemos preguntarnos, si esto es así de claro, ¿por qué en la plegaria eucarística está escrita por muchos? Pero ahora nos preguntamos, ¿por qué Jesús mismo lo ha dicho precisamente así? Todas estas preguntas se formulan, Ahora, si usted desea ser tomado por bobo, vaya y busque la carta de Benedito y lea las respuestas. De mi parte, por respeto hacia usted, no transcribo esas palabras, que pertenecen a un genuino modernista. Un genuino, y me contengo, modernista. Llegamos ahí, entonces, después del cambio, grave, gravísimo, de haber cambiado en las traducciones vernáculas las palabras por muchos, por todos, llegamos al otro grave error en el misal nuevo, que es la aclamación memorial. Como ya hemos mencionado más arriba, la frase Mysterium Fidei es parte de la forma de la consagración del vino. En la nueva misa esta frase ha sido alejada de la forma y puesta en la introducción a lo que ellos llaman aclamación memorial del pueblo, implicando así que el misterio de fe es la muerte, resurrección y venida final de nuestro Señor, en lugar de su presencia real, verdadera y sustancial en el altar. Veamos cómo se presentan las diversas fórmulas. Entonces, el sacerdote dice Mysterium Fidei o algunas equivalentes. Entonces, al decir, por ejemplo, Mysterium Fidei, el pueblo responde: anunciamos tu muerte, Señor, y proclamamos tu resurrección hasta que vengas. O cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vengas. O Salvador del mundo, sálvanos, que por tu cruz y resurrección nos has salvado. Por las dudas, pongo allí una imagen de la página de un misal moderno con todas estas cosas. Pero hay tantas versiones, yo les dije 3, como antojos de las conferencias episcopales. Annibale Bugnini, sepulturero del misal romano y arquitecto principal de la nueva misa, del plano y de la construcción, nos informa en sus memorias que discutió este problema directamente con Pablo VI. Bugnini lo dice en sus memorias, que él discutió el sacar de la fórmula de la consagración del vino las palabras Mysterium Fidei y ponerlas aparte. A inicios de febrero de 1964, bajo la dirección de Annibale Bugnini, un concilium para la ejecución de la reforma litúrgica emprendió la tarea de aplicar la Constitución Conciliar sobre la liturgia, Sacrosanctum Concilium, promulgada el 4 de diciembre de 1963. 4 de diciembre del 63, ya en febrero del 64 se constituye el Concilium para la ejecución de la reforma litúrgica. Este concilium había deseado dejar el texto de la aclamación memorial a los diversos comités nacionales de obispos sobre la liturgia. Pero Pablo VI, y todo esto nos lo cuenta Bugnini, urgió a que una serie de aclamaciones, 5 o 6, debían prepararse para usar después de la consagración. Pues bien, por todo esto, el breve examen crítico de los
esos teólogos entre los cuales estaba Monsieur Lefebvre, dijo con pertinencia en su momento: la aclamación asignada al pueblo para decir después de la consagración, anunciamos tu muerte, Señor, etcétera, hasta que vengas, introduce, bajo la apariencia de escatologismo, una nueva ambigüedad sobre la presencia real. En efecto, se proclama oralmente, sin solución de continuidad después de la consagración, la expectación de la segunda venida de Cristo en la consumación de los tiempos, en el mismo momento en que Él se halla verdadera, real y sustancialmente presente sobre el altar, como si sólo aquella última fuera su verdadera venida, pero no esta. Y esto se recalca con mayor vigor en la fórmula de aclamación a elegir libremente. Cada vez que comemos este pan y bebemos el cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vengas. Donde se mezclan con la máxima ambigüedad cosas diversas como la inmolación y la manducación, la presencia real y la segunda venida de Cristo. No se diga, concluía el breve examen, según el modo de proceder de los protestantes, como nadie ignora, en su método crítico, que estas palabras pertenecen al mismo texto de la Sagrada Escritura, pues la Iglesia siempre evitó justaponer estos textos de manera de disipar toda confusión entre las diversas cosas y verdades que estos textos expresan. Teniendo entonces en cuenta solamente el texto oficial latino delante de sus ojos, con toda razón los cardenales Ottaviani y Bacci pudieron escribirle a Pablo VI y decirle: el Novus Ordo Missae se aleja de manera impresionante, en conjunto y en detalle, de la teología católica de la Santa Misa, cual fue formulada en la sesión 22ª del Concilio de Trento. Y por eso Monseñor Marcel Lefebvre expresó: la nueva misa viene de la herejía y conduce a la herejía. Hemos comprobado que, aunque se la celebre con piedad y conforme a las rúbricas, está impregnada de espíritu protestante. Lleva en ella un veneno perjudicial para la fe. Concluyamos, pues, afirmando que la nueva misa no es agradable a Dios, pues no da la adoración conveniente a nuestro Señor Jesucristo, además de que plantea serias dudas sobre su validez. El católico debe rechazar la nueva misa y no puede ni celebrarla si es sacerdote, ni asistir a ella si es simple feligrés. Esa misa no puede obligar ni puede servir para cumplir con el precepto dominical. Dios mediante, en un próximo, y ahora sí creo, último especial, veremos todo lo concerniente al tono narrativo y también algunos apéndices sobre puntos importantes. Muchas gracias por habernos acompañado hasta aquí y esperamos encontrarnos en este próximo y último especial sobre el Novus Ordo Missae.